interesante lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Porque si hay algo que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta, es el hecho de estar persuadidos, de estar convencidos de que el que inició la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar cada día. Hoy vamos a entender a la luz de las Escrituras que tu venida aquí a la tierra tiene un propósito establecido y definido. O sea que tú no fuiste un accidente de tu papá y de tu mamá. Tú no eres un accidente de la vida. Desde que Dios te dio vida es porque Dios tiene algo, tiene un propósito grande, y ese propósito se cumple en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Entonces, Filipenses capítulo 1, versos del 3 al 6, mire lo que dice. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Mira la actitud y el corazón de Pablo. Siempre en todas mis oraciones estoy rogando con gozo por todos vosotros, así por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Y mire lo que dice el verso 6. Estando persuadido de esto. Entonces mira el que está a tu lado, dile: estando persuadido. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer Dios? La perfeccionará. Entonces mira el que está a tu lado, dile: te están perfeccionando. Entonces lo que Dios comienza, Él lo perfecciona. Alguien me dice amén. Desde que Dios se agarró contigo, Él no te va a soltar. Y antes que venga el Señor, Él seguirá fielmente con nosotros, y Él estará allí con nosotros, y su propósito se cumplirá en nosotros. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor. Ahora bien, en los textos que usted escuchó, una característica común de las cartas de Pablo, si usted analiza la carta que Pablo le escribe a las iglesias, él siempre lleva en su mente y en sus oraciones a los creyentes. Si usted lee la carta a los colosenses, a los tesalonicenses, a los gálatas y a Efesios, siempre le está diciendo: los tengo en mi mente. Siempre está diciendo: los llevo en oración. Siempre está diciendo: me gozo cuando estoy orando por ustedes. Ahora bien, si usted mira la Biblia, Pablo oraba mucho por las iglesias, y este es un principio poderoso para nosotros. Creyente, persona que ha nacido de nuevo, debe orar bastante. Hay 3 amenes. Dije: debe orar bastante. Orar mucho. Dile que está a tu lado: necesitamos orar mucho. En la oración siempre hay respuesta. En la oración hay bendición. En la oración hay victoria. Si usted mira a los hombres de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, eran gente que oraban. Por eso eran gente que disfrutaban de grandes victorias. Pablo está orando por ellos, y lo bueno de todo es que él ora con gozo. Dile que está a tu lado: oración con gozo. No, mira, no hay mejor fórmula que usted mezcle su oración con gozo. Cuando usted está orando y se está gozando, eso es milagro seguro. Dile que está a tu lado: eso es milagro seguro. Entonces Pablo oraba mucho por la iglesia, pero también se gozaba. Así que, ¿y de qué se gozaba? Se gozaba de todas las cosas que Dios estaba haciendo con ellos. Ahora bien, en el texto que nosotros vimos hay 2 razones de gozo. Hay 2 motivos de oración con los filipenses. Entonces hay 2 razones para orar y hay 2 razones para gozarse. Y la primera razón la vemos en el verso 5. Dice: por vuestra comunión en el evangelio. Diga conmigo: comunión en el evangelio. Y esa palabra comunión habla de participación y asociación. Y de eso se trata. Cuando Dios a nosotros nos convoca los domingos, cuando usted deja de pronto un poco su comodidad, quizás trabajó toda la semana, pero ha dispuesto su tiempo, se ha dispuesto corporalmente para venir a un domingo a la iglesia. Usted ha venido a participar de las cosas buenas que Dios va a hacer, pero también ha venido a tener comunión con los hermanos en Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa o se traduce en bendición. Porque la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí Dios envía su bendición. Así que yo quiero que toques a la persona que está a tu lado y dile: hoy Dios te va a bendecir y volverás a casa con doble bendición. Aleluya. ¡Qué tremendo! Pablo se gozaba y estaba orando por la comunión en el evangelio. Y de eso se trata: comunión, participación y asociación. En otras palabras, los filipenses estaban asociados con Pablo en la predicación del evangelio del reino de Dios. Y eso es lo que tiene que hacer la congregación. La congregación participa y se asocia con su pastor. Amén. Entonces dile que está a tu lado:
participamos y nos asociamos. Diga, con nuestro pastor. ¿De qué manera participamos y nos asociamos? Llevando la predicación del evangelio. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios plantó esta iglesia en este lugar? ¿Usted se ha preguntado algún día por qué Dios lo planta a usted en este lugar? Porque hay un propósito establecido. Hay una misión establecida. Y la misión es con todas las comunidades que están alrededor, las familias, todos los barrios que están a nuestro alrededor, para la gente que vive alrededor tuyo. Y de eso se trata la participación y la asociación. Que cuando yo tengo comunión con mis hermanos y con una congregación, entonces, pastor, vamos a sacar adelante, vamos a extender el reino de los cielos, vamos a predicar el evangelio, vamos a ganar más almas para Cristo. Cristo viene pronto y la gente necesita escuchar la palabra de salvación. Aleluya. Por eso tú te das cuenta que los filipenses, ¿qué hacían? Participaban y se asociaban. Ahora bien, esa comunión y esa participación tiene también que ver con el apoyo en la oración. Dile que a tu lado, oramos por nuestra iglesia. No, mira nuevamente, dile, oramos por nuestra iglesia. Entonces, apoyo en oración, una pasión por la evangelización. Dile que está a tu lado, tenemos que ganarnos al vecino. No, mira nuevamente, dile, tenemos que ganarnos al vecino. Apoyo en la evangelización y también asistencia financiera. Aló. Ahora permítame, ese principio que ministró María Elvira aquí, poderoso. Yo nunca había escuchado eso. De esa manera como ella lo dijo, nunca lo había escuchado. Pero tenía un fundamento bien fuerte. Ahora, ¿de qué manera nosotros apoyamos? Apoyamos a través de la oración y del evangelismo. Entonces ellos, escúchame esto, ellos habían participado también de las aflicciones del apóstol. ¿Por qué? Porque estaban viviendo momentos de persecución por el imperio romano. Pero a pesar, escucha esto porque esto es clave, a pesar de la estrechez económica y en muchos casos en la pobreza que algunos estaban, nunca dejaron de ser generosos con su pastor, que en este momento era el apóstol Pablo. Y esa generosidad traducía en las ofrendas para la expansión del reino. Y aquí aprendemos un principio: la generosidad no tiene nada que ver con lo que tú y yo tengamos, es un tema de mentalidad. Aló. A veces nosotros medimos nuestra generosidad porque tenemos o no tenemos, y no tiene nada que ver con eso. La generosidad es un tema de nuestra mente, un tema de nuestra mentalidad. Porque cuando la gente es generosa, no tiene que ver con que sí o con que no. Y yo le voy a decir algo. Yo me he dado cuenta en mi vida como creyente y en mi vida, en estos 48 años que tengo, le acabo de confesar mi edad. Sí, porque algunos están preguntando, ¿y cuántos años tiene el pastor? Entonces, para que no deje de estar ahí pensando, calculando mal, ya tengo 48 años. Amén. Yo he visto que la gente que menos tiene es la que más da. La gente que menos tiene es la que más da. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ellos son los que están viviendo el momento difícil. Pero la gente que más tiene es la que menos da. Ay, se fueron los amenes. ¿Será que alguien me puede apoyar diciéndome amén, pastor? Gracias, muchas gracias. No hay de qué. Ok, no hay de queso. Ok, muy bien. Pero sucede así. ¿Sabe por qué? Porque es un tema que tiene que ver dentro del orden de qué. De nuestra qué. De nuestra mentalidad. Y era lo que ella estaba exponiendo aquí. Lo que expuso cuando hablaba de la mujer, de la viuda pobre, que de lo que tenía, de lo que era insignificante para ella, lo que podía ser insignificante para otros, para ella era su vida, porque ella estaba dando todo el sustento que tenía. Ahora, ¿qué implica esto? Implica que nosotros dentro del orden de la participación del evangelio, hay muchas maneras en las que nosotros podemos apoyar y nos podemos asociar con el pastor, a través de la oración, a través del evangelismo, y otros a través de la parte financiera. Pero lo que yo trato de decirle a usted, óigame bien, es que no importa la circunstancia que está atravesando, cuando usted camina con Dios, cuando usted le cree a Dios, nada ni nadie le va a impedir o lo va a detener que usted camine en obediencia a los principios establecidos en la palabra de Dios. Y al final eso va a ser bendición para nuestras vidas. Así que el ejemplo que nos da la iglesia de Filipo o de Filipenses era su perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Cuando yo te hablo de perseverar, te estoy hablando de mantenerte firme y constante en una forma de ser o en una forma de hacer. Ahora, permítame enseñarle algo. La clave de la vida cristiana es la perseverancia. Hay 3 amenes nada más.
La clave de la vida cristiana siempre va a ser la perseverancia. En la vida cristiana tenemos que aprender a perseverar. Tenemos que aprender a caminar paso a paso guiado por el Espíritu Santo. Entender que hay momentos donde tenemos que acelerar el paso, pero hay momentos otros donde tenemos que dar un paso a paso, pero tenemos que perseverar. ¿Alguien me está recibiendo? Así que si usted se tropieza y cae, levántese, sacúdase y vuelva a intentarlo. Eso es lo que es perseverar. Entonces, perseverar se trata sencillamente de mantenerse firme y constante. Entonces dile que está a tu lado: mantente firme, manténgase constante, persevere en la oración, persevere en la lectura bíblica, persevere en congregarse, persevere en predicar el evangelio, persevere en amar a las personas, persevere en perdonar, persevere en buscar a Dios, persevere en todo lo que Dios ha establecido en su palabra. La vida cristiana es de perseverancia. Diga conmigo: perseverancia. Nadie cambia de la noche a la mañana. Yo tengo 23 años de estar en este ejercicio, de haberme convertido a cristiano. Y quiere que le diga una cosa: todavía me hace falta mucho camino por recorrer, pero lo que me ha ayudado a mí ha sido la perseverancia. Me he tropezado, me he caído, me he levantado, me he sacudido y sigo hacia adelante, porque yo sé en quién he creído. Y cuando usted tiene la mirada puesta en el Señor, usted sigue avanzando hacia el cumplimiento del propósito y el llamado que Dios ha establecido para su vida. Aleluya. No deje que esa hermana aplauda solita. Diga conmigo: perseverancia. Ellos eran una iglesia que perseveraban. Era una iglesia que tenían comunión en el evangelio. Mire lo que dice el verso: desde el primer día hasta ahora. Esa era la primera razón. Y la segunda razón que ellos tenían era que estaban persuadidos. Pablo estaba persuadido de esto: el que comenzó en vosotros la buena obra. Entonces dile al que está a tu lado: ya comenzó en ti la buena obra. Mire lo que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Qué tremendo. Porque con este mensaje nosotros aprendemos a tener confianza en el Señor y a entender que si Dios nos llamó, ha iniciado algo poderoso, y Él no nos dejará ni nos soltará hasta que se cumpla todo lo que Dios nos ha prometido. Esto me hace acordar la vida de Josué. Cuando Josué dijo, al final, cuando conquistó la tierra, reunió al pueblo y le dijo: porque hoy puedo decir que ninguna de las promesas que Dios prometió, ninguna dejó de cumplirse. Todo se ha cumplido. Porque cuando Dios llama, Él sostiene. Amén, amén. Aleluya. Ahora, yo quiero que vamos a algunas verdades respecto a la buena obra. Algunas verdades que tienen que ver y que nos van a enseñar conmigo. La primera verdad tiene que ver con la persuasión de Pablo. Diga conmigo: la persuasión de Pablo. Miren lo que dice el verso 6. Estando persuadido de esto. ¿Quién estaba persuadido ahí? Pablo. Y él estaba diciendo a la iglesia de Filipo: persuádanse ustedes también. Ahora, si tú miras el contexto, los filipenses tenían problemas eternos. Mire el contexto de lo que está pasando. Porque aquí es donde tenemos que aprender a nosotros a movernos por la fe y a caminar con la convicción de la revelación de la palabra. Los filipenses estaban viviendo dos problemas. Perdónenme por los gallos que se me van por ahí. ¿Listo? Si ustedes ven que se me va uno, agárrenle. Al final me lo entrega. Denle un aplauso al Señor. Si se queda, no se me quede con ese gallo, me lo devuelvo a mí. Ok. Tenía dos problemas. Había un problema externo, persecución. Estaban perseguidos por el Imperio Romano. Pero había un problema interno, y era que habían algunos líderes que estaban en conflicto y estaban causando divisiones. Sin embargo, a pesar del conflicto que tenían externo e interno, Pablo estaba convencido de que una vez que Dios los había llamado a ellos, ¿sabes qué? Nada lo iba a detener. A veces las circunstancias o los problemas de la vida nos venden la idea de que Dios se ha olvidado de nosotros y que quedamos solos, y resulta que ese es el momento más crucial donde la compañía de Dios va a nuestro lado. Amén. Porque Dios no nos deja solos. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Entonces podemos estar atravesando momentos difíciles, pero nada de eso detiene a Dios. ¿Y por qué razón? Porque estamos persuadidos de que Dios es fiel a lo que prometió. Entonces diga conmigo: convencido.
en lo que Dios me prometió. Así que el simple hecho de saber de que Dios está con nosotros es suficiente para que nosotros estemos tranquilos. Hay 3 amenes nada más. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Dios dijo: no te dejaré, ¿ni qué? ¿Y sabe que lo dijo más de 5 veces? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Él vive recordando: no te dejaré ni te desampararé, no te dejaré ni te desampararé. Y el simple hecho de saber que Él está con nosotros es suficiente para que nosotros podamos estar tranquilos, porque Dios es fiel. Diga conmigo: Dios es fiel. Así que si usted mira la vida de Pablo en muchas circunstancias difíciles había visto la fidelidad de Dios. Y aprende este principio: nada va a parar y nada va a detener a Dios. 3 amenes nada más. Nadie va a parar a Dios, nada va a detener a Dios. Así que se puede levantar lo que sea contra usted, pero Dios nada lo detiene, Dios nada lo para. 3 amenes. Diga conmigo: estoy persuadido. Dile que está a tu lado: estamos persuadidos. ¿Quién estaba persuadido? Pablo. ¿Quién estaba persuadido? Los filipenses. ¿Quién estamos persuadidos? Nosotros, los de Rebosa. Estamos persuadidos que lo que Dios arrancó con nosotros, Él lo termina. Aleluya. Ya conmigo: persuadido. Así que Pablo está plenamente convencido y seguro que lo que Dios comienza lo termina. ¿Será que habrá alguien que esté convencido de esa forma? Mira, la Biblia al día dice algo poderoso: el que comenzó tan buena obra en ustedes, miren lo que dice, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese. Pero ¿tiene la Biblia al día ahí? Mira lo que dice: de esto estoy ¿qué? De esto estoy ¿qué? Estoy seguro. Diga conmigo: yo estoy seguro. Diga conmigo: yo estoy seguro. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Entonces es interesante la palabra comenzó, porque hace referencia a la salvación. O sea que cuando Dios comienza la obra de salvación en una persona, Él la va perfeccionando hasta que la termine. Esa fue la revelación que tuvo el profeta Jeremías con el alfarero. ¿Te acuerdas? Con el alfarero y el barro. Que el alfarero comienza a moldarlo y comienza a moldarlo y hasta que no esté listo, el alfarero no lo suelta. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Él es el gran alfarero y nosotros somos el barro, en el que Dios cada día, después de una vez que hemos obtenido la salvación, hemos encontrado a un Dios que nos va formando cada día más en amor. Diga conmigo: formados en amor. Amén. Así que quizás muchas veces has sentido temor en medio de las circunstancias difíciles. Te ha robado la paz, te ha robado el gozo, la confianza, y quizás te has sentido inseguro. Pero en el caso de Pablo conocía tanto a Dios que sabía estar en calma. Y eso es lo que Dios quiere, que lo conozcamos a Él tanto, pero tanto, tengamos un conocimiento tan profundo de Dios, que llegará el momento donde atravesaremos cosas difíciles y estaremos tranquilos porque sabemos que Dios tiene el control. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que las veces que se pierde el gozo es porque una persona se desenfocó en su fe. Esa es una realidad. Y aquí en algún momento en nuestra vida hemos perdido el gozo. La vez que hemos perdido el gozo es porque nos hemos enfocado en nuestra fe. Porque si hay algo que nos mantiene el gozo a nosotros vigente, es nuestra fe. Lo que nos mantiene el gozo vivo es nuestra fe, porque nos gozamos en lo que estamos creyendo en nuestro Dios. Así que las veces que nosotros hemos perdido el gozo es porque perdimos la capacidad de creer en Dios, creer en el que Él tiene el control de nuestras vidas y que nada se sale de sus manos. Entonces lo que Pablo nos está enseñando en esta mañana, iglesia, porque usted puede estar aterrorizado por tanta mala noticia que hay y por el bombardeo que tenemos nosotros de mala información, y podemos estar llenos de temor, pero también tenemos que vencer el temor sabiendo de que estamos persuadidos que nada se le sale de las manos a Dios y que Dios está con nosotros. Amén. Así que no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestra experiencia, nuestra capacidad, sino la capacidad que tiene Dios para obrar en nosotros, y en eso nos gozamos. Así que dile que está a tu lado: nos gozamos. Amén. Mira, el gozo del que habla la carta a Filipenses está directamente ligada con la capacidad que tenemos de saber en quién hemos creído. Ojo con esto, porque es fundamental. El gozo del que está hablando la carta a los Filipenses, recuerde que la carta a los Filipenses es conocida como la carta del gozo, porque como en 16 ocasiones se menciona la palabra gozo y regocíjense.
Y básicamente Pablo la está escribiendo estando él en la cárcel. Pero es interesante esta palabra gozo, porque aquí en esta carta está ligada con la capacidad que tenemos de saber en quién hemos creído. Entonces, cuando usted tiene una visión clara acerca del Dios suyo, al Dios al que usted adora, al Dios que usted le levanta las manos, entonces eso le va a producir gozo en su vida. Mira que lo que dijo Pablo en 2 Timoteo 1:12. Pablo dijo: porque yo sé en quién he creído. Entonces quiero que mires el que está a tu lado y haga esa declaración bíblica. Diga: yo sé en quién he creído. Ahora, yo sé en quién he creído. Y mire lo que dice Pablo. Dice: y estoy ¿qué? Convencido. Estoy seguro, estoy convencido que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Entonces Pablo estaba ¿qué? Convencido. Pablo estaba ¿cómo? Persuadido. Entonces permítame decirle algo: donde hay confianza hay seguridad y hay reposo. Donde usted está confiado en Dios, entonces usted se siente seguro y usted va a encontrar reposo. Diga conmigo: reposo. Mira lo que dice Isaías capítulo 12 verso 2. Aquí encontramos una declaración del profeta Isaías. Dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido la salvación para mí. Ese es poderoso. Miren lo que está diciendo: he aquí, Dios es salvación mía. Entonces levante su mano derecha y diga: Dios es mi salvación. Dígalo nuevamente, diga: Dios es mi salvación. Ahora yo quiero que usted se lo diga a Dios. Dígale: Dios, tú eres mi salvación. Amén. Entonces aquí que Dios es salvación mía, así que me aseguraré. ¿A qué se está refiriendo? Me aseguraré en Dios, confiaré en su palabra y no temeré, porque mi fortaleza, mi canción, mi adoración, mi alabanza siempre será el Señor, porque Él siempre será mi salvación. Aleluya. Aleluya. O sea que en la palabra hay muchas promesas, ¿sí o no? Y los eventos, hay muchas promesas y eventos que nos dan confianza para nosotros poner la mirada en el Señor. Así que en tiempos difíciles es cuando más debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe por medio de su palabra, para ver las grandezas del Dios que nosotros tenemos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjate que Pablo conocía a Dios, ¿cierto? Y estaba persuadido. ¿Qué lo tenía él persuadido? Vamos a ver algunas cositas. Lo primero era que las veces que él tuvo escasez, cuando Pablo tuvo escasez, Dios se movió y le dio la provisión que requería para el cumplimiento de su propósito. Y usó los filipenses. Pregunta: ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia en el que Dios se ha manifestado de manera milagrosa con una provisión económica en su vida? O sea que con esa experiencia que usted tiene, ya Dios se ha manifestado que Él es tu proveedor. Y eso es suficiente para entender, óyeme bien, que Dios tiene un propósito con nosotros y que Él se mueve de acuerdo a los propósitos establecidos para nuestra vida. Eso es lo que pasaba con Pablo. Pablo tuvo escasez, claro que sí. Elías tuvo escasez, claro que sí. Luego lo manda para un arroyo y en el arroyo lo sustenta. Y cuando se le acaba el agua y la carne en el arroyo, porque el arroyo se seca, entonces lo manda para una viuda que no tenía nada, y a través de esa viuda Dios lo sustenta. ¿Por qué? Porque ahí vemos que Dios muchas veces va a abrir fuentes que no conocemos o que nosotros no estamos esperando. ¿Aló? ¿Alguien está acá recibiendo? Así que hoy vengo a decirle de parte de Dios: míralo a Él y deja que Él te sorprenda. Alguien que retrape esa palabra. Aleluya. Míralo a Él y Él te va a sorprender. Entonces, las veces que tuvo escasez, Él se manifestó. Las veces que estuvo en peligro, Dios lo protegió. Cuando estaba siendo perseguido, fue sacado por un canasto de una pared. ¿Se acuerda de la muralla de Jerusalén? Hubo protección divina. Cuando Dios lo llamó, Dios lo alertó y le dijo que estuviera preparado, porque iba a enfrentar circunstancias adversas, pero que no estaría solo. Dios estaría con él. Las veces que lo abandonaron, estuvo tranquilo, porque él sabía que aunque lo abandonaran, Dios no lo desampararía. Eso es tremendo. Por eso él estaba persuadido. Él estaba convencido y le estaba diciendo a los filipenses: no se preocupen, muchachos. ¿Quieren que le diga una cosa? El Dios que nosotros hemos creído es un Dios que nos va a sostener, es un Dios que nos va a sanar, es un Dios que nos va a libertar, es un Dios que nos va a restaurar, y es un Dios que nos va a llevar de gloria en gloria y de bendición en bendición. Aleluya. Así que Pablo no reparó eso. Pablo no reparó las circunstancias adversas. Pablo no reparó los fracasos ni el momento duro. Él estaba convencido de algo: Dios me llamó,
Dios me sostiene. Dios nos llamó, Dios nos sostiene. Aleluya. Porque el que invita es el que paga. Así que dile al que está a tu lado, el que invita es el que paga. ¿Sí o no? Así que mira al que está a tu lado y dile, y Dios no deja plantado a nadie. ¿A usted algún día lo han invitado a algún lugar y lo han dejado plantado esperando? A mí sí, varias veces. Pero ya me acostumbré. Al principio me daba rabia, pero ya me acostumbré. Pero eso sí, si usted me invita y me deja plantado, es decir, nos encontramos en tal y me deja plantado, listo, gloria a Dios, no me voy a poner guapo con usted, pero no vuelvo más. No, mentira, es una broma. Es una broma. Ahora, si usted bueno, sigamos. Amén. Escuche lo que le voy a enseñar. El que invita es el que paga. Y cuando Dios invita, Dios no deja plantado a nadie. Amén. ¿Alguien me está recibiendo? Entonces, el que llama es el que sostiene. El que llama no abandona. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 9. Este verso que vamos a leer acá es un texto que ha sido un pilar para mi vida como cristiano. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿cuántos son amados aquí del Señor? Tan poquito, ¿cuántos son amados del Señor? Mira lo que hacen los amados. Miren los amados. Dice, ¿estamos qué? ¿Estamos qué? ¿Estamos qué? Diga, persuadido. Ahora levante su mano y diga, estoy persuadido. Estoy convencido. ¿De qué estamos convencidos? ¿De qué? Diga, de cosas mejores. Amén. Ay, pastor, pero estoy atravesando momentos duros. Sí, la fe no niega la realidad de las cosas, pero estamos convencidos que vienen cosas mejores. Estamos convencidos que en Dios hay cosas mejores. Estamos convencidos que nos va a ir bien porque al justo le va a ir bien. Estamos convencidos que delante de nosotros va Dios abriendo puertas. Aleluya. Cosas mejores que pertenecen a la salvación. Alguien que lo reciba en esta hora. Diga, estoy persuadido de cosas mejores. ¿Y que pertenecen a qué? ¿Pertenecen a qué? ¿A cuántos son salvos aquí? Entonces cosas buenas van a ocurrir en su vida. A los salvos les suceden cosas buenas. Y si usted no tiene salvación, esta es la mañana, este es el día de su salvación. Aleluya. Y de ahí en adelante van a ocurrir cosas buenas. Amén. Entonces hay una parte clave, dice, aunque hablamos así, ahí está la clave de todo. Usted habla lo que es. Usted habla lo que tiene. Amén. Hablamos lo que somos en Dios. Hablamos lo que tenemos en Dios. Entonces, hablamos. ¿Qué hablamos? Hablamos lo que creemos. ¿Y qué es lo que estamos creyendo? Lo que Dios nos dijo. Así que estamos confiados. Diga conmigo, estoy confiado. Estamos confiados de cosas mejores. ¿Cuántos están confiados de cosas mejores? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si la tormenta quiere hundir la barca, Él estará allí para sostenernos. Él nos hará caminar sobre las aguas, pero Dios no nos abandonará. Estamos persuadidos de que Dios va con nosotros. Aleluya. Así que Pablo, si tú miras la vida de Pablo, él conoció la provisión, la previsión, conoció la providencia de Dios. Y terminaron persuadiéndolo. Y eso es lo que Dios hace. Cada manifestación de Dios en nuestras vidas es persuadiéndonos. Así que no repare las cosas malas. No repare las cosas negativas. No te pongas a mirar lo que estás atravesando en este momento. Mira a Dios obrando en medio de esa circunstancia. Eso te va a traer convencimiento y persuasión. Y te va a dar la seguridad y la sensación que cuando Dios arranca algo con alguien, Él no deja nada a medias. Así que mira el que está a tu lado y dile, no vas a quedar frustrado, porque Dios va a terminar lo que inició contigo. Amén. Y esto es tremendo, porque si nosotros comparamos esto de Pablo en la forma como estamos nosotros escribiendo nuestra vida, vamos a llegar a la conclusión, vamos a tener la seguridad que nosotros tenemos una lista larga de cosas que tenemos inconclusas, cosas que nosotros nunca terminamos. La lista es más larga de las cosas inconclusas que las cosas que nosotros hemos terminado. Pero Pablo no, Pablo estaba convencido, estaba escribiendo una historia. Y yo quiero que usted aprenda algo de parte de Dios. La mayoría de las veces nosotros nos desanimamos con facilidad, ¿sí o no? Y por lo general siempre vamos a presentar excusas ante ciertas circunstancias, como que no me gusta, como que estoy cansado, como que no tengo los recursos. Pero en el caso de nuestro Dios, Dios nunca se cansa, sus recursos son inagotables, Dios nunca se frustra, Él nunca se desilusiona, nunca se decepciona de nosotros, porque Él nos ama. Y en lo que ha iniciado, Él lo termina. Amén.
Entonces era la persuasión de Pablo. Pablo decía: sí, he enfrentado muchas cosas, pero yo estoy convencido de que Dios está conmigo y lo que inició Él lo va a terminar. Amén. La segunda verdad que encontramos ahí es que Dios comienza la obra. El que inicia la obra en nuestra vida es Dios, no nosotros. Nosotros no teníamos la facultad, no teníamos la habilidad, no teníamos el poder para buscar a Dios. Pero Él un día salió a nuestro encuentro. Él nos encontró, nos buscó y nos llamó. Y ahora Él comenzó algo poderoso en nuestras vidas. Así que dice el verso 6: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra. Entonces, cuando Dios comienza una obra de salvación en una persona, Él termina y perfecciona esa obra. Amén. Él termina y ¿qué más? Y perfecciona esa obra. Así que obviamente Dios, Él es quien tiene lo que se requiere para comenzarla y terminarla. ¿Me está recibiendo? Así como Dios persevera en lo que hace con nosotros, lo que Dios espera de nosotros es que también cooperemos en esa perseverancia. Perseveramos en la fe, perseveramos en la oración, perseveramos siendo fiel a Dios. Mira la historia de una mujer. Quiero que venga conmigo a Hechos capítulo 16, verso 14. Esta historia es muy interesante. Hay una mujer llamada Lidia. Era una mujer llamada Lidia. Ahora, quiero que miremos el contexto de algo bien poderoso aquí. Cuando Pablo llega a Filipo, y aquí voy a enseñarle un principio poderoso. En el libro de Hechos de los Apóstoles, exactamente en el capítulo 16, se hace mención de 3 conversiones. Primero arranca con la conversión de Lidia. Lidia era una mujer de estrato alto. Si tú te das cuenta, ella era una vendedora de púrpura, era una comerciante, era una negociante, una empresaria. Y te digo que está dentro de ese índole porque la púrpura era una tinta con la que era muy difícil de conseguir. Entonces, para poder adquirirla, tenían que pagar un alto precio. Entonces, ¿qué hacía ella? Ella tenía una fábrica donde ella se encargaba de producir la tinta. Y ya a la vez, esa tinta ya la vendía a un alto precio para que ellas principalmente se le vendía a reyes, a nobles, a emperadores, a gobernadores, porque el color púrpura era un color exclusivo de esa élite, de ese tipo de personas. Entonces era una mujer empresaria, vendedora de púrpura. Y luego allí más adelante en el capítulo 16, Pablo se gana al carcelero de Filipo. ¿Se acuerda el testimonio del carcelero de Filipo? Que hubo un terremoto y todos los presos, se abrieron las cárceles. Pues resulta que el carcelero de Filipo era de estrato medio. Prácticamente era de estrato medio. Y ahí en ese evento se convierte el carcelero de Filipo. Y luego el último evento es la mujer que tenía el espíritu de adivinación. ¿Se acuerda? Que Pablo le dice: en el nombre de Jesús te reprendo. Y que a causa de esa liberación, Pablo le pegaron una palera. Se llevó una paliza. Entonces, ¿qué principio aprendemos aquí? Que el evangelio es para todo tipo de personas y el evangelio es para todos los estratos sociales, tanto para el rico, para el de clase media, como para el pobre. Amén. ¿Sí me está recibiendo? O sea que nosotros en la iglesia no podemos ser elitistas. En la iglesia vienen todas las personas y tenemos que amar a todas las personas, y nos amamos y nos tratamos igual como hermanos en Cristo. Amén. Pero en el caso de Lidia sucede algo particular, porque había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Mira la característica: esta mujer adoraba a Dios, o sea, tenía un conocimiento acerca de Dios y lo adoraba. Y estaba oyendo, dile al que está a tu lado, estaba oyendo. Esas son las buenas conversaciones que la gente debe escuchar de los cristianos. Amén. Que la gente nos escuche a nosotros predicando la palabra o hablando acerca de la palabra. Porque esta mujer estaba oyendo, y mire lo que sucedió, mire lo que hizo el Señor. Y el Señor abrió el corazón de ella. Qué tremendo. Porque lo que va a abrir nuestros sentidos y lo que abre nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, lo primero que Dios hace con la palabra es abrir su corazón, abrir su sentido. Y mire lo que hizo esto. Estaba atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, la pregunta es: ¿la fe viene por qué? ¿Y el oír por qué? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿necesitamos escuchar la palabra, sí o no? Porque lo que hace la palabra es que abre ¿qué? Nuestros sentidos. Diga el que está a su lado: abre nuestros sentidos. Nos da un panorama más amplio de la vida.
nos muestra las cosas de una perspectiva totalmente diferente. Comenzamos a ver las cosas con mayor claridad desde el lente de Dios. Eso es lo que hace la palabra en nuestra vida. Nos quita la ceguera. Miramos ya las cosas no de forma distorsionada, sino de una manera mucho más clara, con sentido. Amén. Aleluya. Entonces a esta mujer el Señor le abrió el corazón para que recibiera la palabra. Entonces la primera mujer convertida en Filipo fue esta mujer. Y resulta que esta mujer comienza a hacer historia. Es interesante porque con esta historia que estamos contando aquí es que se da inicio a la iglesia de Filipo. Y esto es relevante porque lo que está sucediendo contigo, y préstame atención, amado hermano, lo que está sucediendo contigo es que ya Dios comenzó a escribir una historia a partir de tu conversión. 3 amenes nada más. Y ya hay muchas personas de tu familia y gente que te rodea que están ligados y están involucrados dentro de esa historia que Dios va a escribir. Aleluya. Amén. Así que mira la persona que está a tu lado y ya comenzó Dios a escribir tu historia. Tenemos que entender algo, que cuando nosotros nos convertimos a Dios, Dios no nos estaba mirando solo a nosotros, también está mirando muchas personas a través de nosotros. Así que en la vida de Lidia, Dios comienza la obra. El Señor abre su corazón y esto indica que necesitamos aprender a confiar en la fidelidad de Dios. Así que levante sus manos al cielo y diga: hoy abro mi corazón para confiar de que Dios es fiel y que el Señor está conmigo haciendo su obra. Amén. Así que a veces nosotros nos preocupamos y nos desgastamos pensando cómo lo va a hacer Dios con ciertas personas, con ciertos miembros de la familia. Pero tenemos que aprender a confiar de que Dios es suficiente y que Él tiene todos los recursos para saber tratar y llamar de acuerdo a sus propósitos a cada uno de nuestros parientes. Amén. Así que Él lo comienza todo. ¿Cuántos lo creen? Él lo perfecciona todo. ¿Cuántos lo creen? Así que tenemos la seguridad que Él lo termina todo. Mire lo que dice Isaías capítulo 49 verso 14, por favor. Aquí encontramos una promesa. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Cuando el profeta Isaías está hablando acerca de esto, estaba mirando el futuro, estaba mirando una profecía en el que el pueblo de Israel, por ciertas circunstancias, había pensado de que Dios se había olvidado de ellos. Pero mira lo que respondió Dios, y esto nos concierne a nosotros. En el verso 15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? En otras palabras, podemos interpretar que Dios le está diciendo: de ninguna manera. No lo dice ahí, pero podemos interpretarlo de esa manera. Pero sigue diciendo: pero si en algún momento esa mujer se olvidara del hijo que tuvo en su vientre, Dios dice: yo nunca me olvidaré de ti. Uy, esto es tremendo. Él nunca se olvida de nosotros. Él siempre está con nosotros. Por eso Él prometió: no te dejaré ni te desampararé. Y si tú piensas que te estás hundiendo, Él con su brazo te sostiene, pero no te anegarás, porque Dios está contigo. Aleluya. Ahora mira lo que dice el verso 16: he aquí que en las palmas de la mano te tengo que. O sea, Dios te está formando. ¿Quién inició la obra? Dios. ¿Quién la está perfeccionando? Dios. ¿Sabe qué significa eso? Delante de mí que te tengo en mi mente. Qué declaración. Esta mañana encontré esa traducción: te tengo en mi mente. Qué bonito cuando nosotros vemos a la luz de la Escritura que Dios siempre piensa en nosotros. ¿Sabe qué me hizo entender Dios una vez más en esta mañana? Que Él nunca se olvida y que Él siempre nos lleva en la buena. Amén. Así que dile que de otro lado: Dios siempre te lleva en la buena. David dijo algo poderoso: Dios cumplirá su propósito en mí. Así que Él no descuida la obra de sus manos. Así que yo quiero que usted levante sus manos al cielo y haga esta declaración. Diga: Dios cumplirá su propósito en mí, porque Él no descuida la obra de sus manos. Así que estamos esculpidos en las manos de Dios. Amén. Diga conmigo: en las manos de Dios. Y una vez que Dios cierra su mano, nadie podrá arrebatarte de Él. Ahora mire lo que dice el verso 6. Dice: pero estando persuadido que Él comenzó la buena obra. Y esa es la tercera verdad. Diga conmigo: la buena obra. Pablo llama la buena obra
Esto indica que si la fuente es buena, la obra es buena. Si es una buena obra, es porque viene de una buena fuente. ¿Y quién es la fuente? Lo vimos en el texto anterior. Dios. Él es el que llama, Él es el que forma, Él es el que inicia. Entonces, la buena obra es la obra de la gracia de Dios en la vida del creyente. Una buena obra en cuanto a origen. ¿Por qué origen? Porque la fuente es Dios. En cuanto a calidad, ¿por qué? Porque tenemos la naturaleza de Dios. En cuanto a propósito, porque Dios ha establecido planes para nuestra vida. Y en cuanto a resultado, porque no nos soltará hasta que haya cumplido todo lo que ha dicho. Amén. Así que debemos saber que todo lo que Dios hace es bueno. Tres amenes. Todo lo que hace Dios es bueno. Mira a la persona que está a tu lado y dile: mírame. Pero dígale. No esperes ahí que se formó un desorden. Usted no puede esperar la oportunidad porque se arma el desorden. Mira a la persona que está a tu lado, míralo. No, mira a la que está a tu lado, míralo. Te dije míralo, simplemente míralo. Ahora dile a esa persona, dile: mírame la buena obra del Señor. Amén. Oye, hay una vieja canción que dice: mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, llenó mi mente, me salvó, justo a tiempo me salvó. Eso. ¿No se la saben? Dile que está a tu lado: qué mal testimonio. Amén. No son de la vieja guardia. Amén. Muy bien. Ahora, quiero que entienda esto. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es agradable. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces, mírelo de esta manera. Ante los ojos de Dios, usted es bueno, usted es agradable y eres perfecto. Diga conmigo: bueno, agradable y perfecto. Eso eres tú para Dios. Así es como Dios te está mirando a ti. ¿Sí me está recibiendo? Así que, y a pesar de que muchas veces tú te has resistido o nos hemos resistido, porque a veces nosotros nos resistimos con muchas cosas concierne a nuestro Dios, aprenda esto: nuestro Padre usará de todo lo necesario para no dejar nuestra vida como un trabajo a medias. Amén. Así que mira al que está a tu lado y dile: tú no eres un trabajo a medias. Nuevamente dígale: Dios está haciendo lo suyo en tu vida. Amén. ¿Alguien está aquí? Y aprenda esto que le voy a enseñar. Dios no está experimentando contigo. Aló. Te lo voy a repetir: Dios no está experimentando contigo. Él todo lo tiene planeado. Amén. ¿Alguien está aquí? Así que los hombres tienen experimentos, pero nuestro Dios tiene planes con nosotros. Alguien que recibe esa palabra. Aleluya. Cuando usted mire la cruz del Calvario, usted se va a dar cuenta que Cristo pagó por todo, por anticipado, por todos los elementos y todas las cosas que Dios requiere para que nosotros seamos perfeccionados en Él. Y número 4 y último: la obra que comenzó será perfeccionada. Diga conmigo: perfeccionada. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La vida de Lidia es impactante. ¿Hay alguna Lidia aquí? ¿No hay que se llame Lidia? Porque a pesar de que Lidia adoraba a Dios, ella abrió su corazón para recibir las buenas nuevas. Yo no sé usted, pero cuando Dios me encontró a mí, Dios me encontró a mí con un corazón duro, con un corazón cerrado, con un corazón sin entendimiento. Y un día en ese encuentro Dios abrió mis ojos de manera sobrenatural, y lo que todo estaba oscuro comenzó a aclararse. Se abrió mi corazón, se abrió mi entendimiento, y yo pude ver la luz de Dios con claridad. Y yo creo que eso es lo que pasa a todos nosotros. Y desde ese momento nosotros como hijos de Dios podemos ver con claridad que fuimos libres, ¿sí o no? Que se rompieron las cadenas de esclavitud al pecado. Y eso comenzó cuando nosotros éramos enemigos, y ya ahora no somos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nadie detiene los planes que Dios estableció para nuestras vidas. Si Él tenía un plan de salvación y logró alcanzarnos, ahora más que somos sus hijos, nadie detendrá lo que Dios ha planificado para ti.
Así que de ahí en adelante, escuche esto, la obra de Dios continúa en nuestra vida. ¿Qué hace Dios? Dios nos va perfeccionando. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Nos va limpiando. Nos limpia con su palabra. Dios comienza a quitar todo lo que está de más, todo lo que no te conviene. Él comienza a apartarlo. Mire lo que dijo Juan en Juan capítulo 15, versos 2 al 3. El mismo Señor dice algo poderoso en Juan 15, versos del 2 al 3. Todo pámpano que en mí no lleva nombre, que no lleva fruto, perdón. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Cuántos llevan fruto aquí? Pues yo le voy a decir una cosa a usted. En la iglesia encontramos tres tipos de creyentes, tres tipos de fruto. Hay creyentes que dan fruto al 30, otros dan fruto al 60 y otros dan fruto al 100. Y esto habla del proceso de crecimiento y de madurez del creyente. ¿Sí me está recibiendo? Cuando cuando Jesús le habló a los discípulos acerca de la higuera, está hablando acerca de la higuera, estaba diciendo que la higuera demora 3 años aproximadamente para alcanzar su máximo nivel de madurez y de fruto al 100%. Pero él estaba diciendo que la higuera comienza a dar fruto en 1 año, luego aumenta el fruto a 2 años y luego aumenta el fruto a 3 años. Entonces, a nivel de discipulado se cree que un creyente a los 3 años es un creyente que ya está dando abundante fruto. Pero una persona que tiene 1 año de estar convencida ya comienza a dar frutos, a dar muestras de fruto. Y en ese orden podemos decir que ahí empieza a entrar al grupo del 30. Hay gente que dará fruto al 30, luego irán aumentando a 60 hasta que llegue al 100%. ¿A qué me refiero? A que todos los que estamos aquí damos fruto. ¿Sí me está recibiendo? Entonces, esto indica que ninguno de los que está aquí va a ser quitado, pero sí vamos a ser podados. Amén. Yo prefiero ser podado y no quitado, porque mientras estemos siendo podados tenemos oportunidad. ¿Alguien me está recibiendo? Mira a la persona que está a tu lado, seguimos teniendo oportunidad. Entonces, todo aquel que lleva fruto, no sé en qué nivel de fruto tú estás, pero sé que estás dando fruto. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él lo limpiará. Entonces, mira a la persona que está a tu lado y dile, me están limpiando. Por ejemplo, usted hoy se vino aseado. Antes de venirse para la iglesia se aseó. Se metió, se duchó, se bañó, se echó eso, todo, y se vino para la iglesia. Se quitó todas las impurezas del día de ayer o todo lo que su cuerpo botó durante toda la noche. Pero usted vino ¿qué? Limpiado. Entonces, aquel que lleva fruto, y ahí está el propósito, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquel que lleva fruto, Él lo limpiará con un propósito, para que lleve más fruto. Yo siempre que hablo acerca de esto, me recuerdo mucho que mi papá un día se presentó con unas semillas de uva en mi casa. Y él plantó una semilla de uva, lo hizo como en 2 ocasiones. Y bueno, aunque creció la planta, él hizo como una enredadera en la parte de arriba y esa planta se regó por toda. Y sirvió también como un techo, como una polisombra, algo así. Y también refrescaba esa parte, ese sector. Pero la planta estaba muy bonita y la planta daba unos gajos de uva, no tan grandes, pero eran unos gajos pequeños. Y yo siempre veía que en determinado tiempo él comenzaba a quitar las hojas y lo pelaba, porque él le quitaba hojas secas y le quitaba hojas buenas. Entonces le decía a él, pero ¿por qué le quita las hojas buenas? Solamente quitan las secas. Y él me decía, no, es necesario quitarle también esta, porque así va a dar mucho fruto. Y era increíble, a la vuelta de una semana comenzaba la planta nuevamente a rejuvenecerse, comenzaba la planta a brotar nuevas hojas y comenzaba a brotar el fruto. Yo me acuerdo que hubo una época en la que él no le quitó eso y la planta tuvo la tendencia como a pasmarse y no producía los gajos de uva, los gajos. Y llegó un momento donde él volvió nuevamente a hacer la operación, el ejercicio, y volvió nuevamente a dar fruto. Por eso traigo esta ilustración, porque cada vez que veo esto, que leo esto, recuerdo que lo que está diciendo el Señor Jesucristo es una verdad. Y que nosotros somos esos pámpanos en el que tenemos que ser limpiados por Dios para que llevemos más fruto. Entonces sí, hay un plan establecido. Dios preparó y tiene planes para tu vida. Pero en este proceso Él te está limpiando. En este proceso Él está quitando lo que está de más, lo que está haciendo un estorbo y lo que no te permite caminar a ti con facilidad hacia el cumplimiento de parte de Dios para tu vida. Amén.
Así que cuando Pablo dice lo que Dios comenzó y que está perfeccionando, se está refiriendo a nuestra santificación. Diga conmigo, santificación. El proceso en el que nosotros estamos eliminando todo tipo de contaminación. Porque lo que Dios quiere es que tú lleves más fruto. Mira a la persona que está a tu lado y vas a autoprofetizarte. Le vas a decir, a partir de ahora me vas a ver llevando más fruto. Amén. Así que si alguien se siente, uy pastor, yo estoy pasando una que usted no se imagina, te están podando. Usted ha salido de una cuando me metí en otra, hay que podarte más. Amén. Dile que está a tu lado, te están podando, están limpiándote. Entonces no te preocupes. Óyeme bien, yo he aprendido algo en la vida, que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Que aún en las cosas negativas Dios se vale de eso. ¿Para qué? Para limpiarnos, para podarnos, para sacar todo lo que está de más. Aleluya. Lo que no está dentro del diseño de Dios. Así que hay que ver, escucha esto, que el agente directo y primario en nuestra santificación siempre va a ser Dios. Así que no podemos separarnos de Dios. Escúcheme lo que le voy a enseñar a usted, mi amado hermano, amigo, amiga que usted está aquí. No nos separemos de Él, porque lejos de Él nada sucede. Y solo cuando estamos unidos a Él nos transformamos de gloria en gloria. Así que esa transformación se está dando y cada día estamos siendo formados a la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Él es nuestro diseño y Él es nuestra imagen. Ahora, ¿cuál es la herramienta que usa Dios? Porque yo me acuerdo que mi papá a veces utilizaba sus manos y utilizaba también una tijera, pero la herramienta que usa Dios para podarnos es su palabra. Diga conmigo la palabra. Dice el verso 3. El verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, hasta ese nivel de fruto en el que estuvieron ahí con el Señor, habían sido podados por la palabra. Pero cuando tú comienzas a mirar la historia de los apóstoles en el libro de los Hechos, te das cuenta que Él siempre siguió el proceso de perfeccionamiento y de transformación en la vida de ellos. Y siempre era a través de, ¿qué? Diga conmigo, de la palabra. Así que la operación más importante para mantener fructífera una vid es la poda. Así que levante su mano y diga, sea Dios, porque nos vive podando todo el tiempo. Amén. Ay, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Para qué usa Dios su palabra? Podarnos. Nos va a llevar a algo hasta completar su fin. Amén. Y mire lo que va a pasar en el proceso. Y esto es clave. Mire lo que va a pasar en el proceso. En el proceso van a pasar 9 cosas bien poderosas. La primera es que en el proceso de Dios de transformación habrá una fidelidad de Dios para tu vida que nunca te será quitada. Salmos 89:33 dice, mas no quitaré de ti mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Alguien que diga amén por eso. Él cumplirá su propósito en ti para siempre. Él no desampara la obra de sus manos. Alguien que me diga amén. Otra cosa sucederá en ese proceso, y es que tendrás una vida que nunca tendrá fin. Y eso me habla de la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Habrá otra cosa, y es que tendrás una fuente de agua que jamás se secará. ¿Alguien me está recibiendo? Y esa fuente de agua se llama Jesús. Jesús dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra cosa es que el don que Dios te da nunca será perdido. Nunca será perdido. Sin embargo, lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y jamás lo rechazaré. Así que Dios no te va a rechazar a ti. ¿Alguien me está recibiendo? No perderás la salvación. Aleluya. Seremos resucitados en el día final. ¿Qué sucederá en este proceso? Que tendrás un pastor que estarás en sus manos y en cuyas manos nunca serás arrebatado. Jesús dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie te arrebatará de las manos del Señor. Amén. ¿Qué sucederá en este proceso? Que tendrás un amor en el cual nunca serás separado. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni demonios, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la escasez, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Qué sucederá en este proceso? Que tendrás un llamamiento que nunca será revocado.
Pablo dice, porque irrevocables son los dones, irrevocable es el llamamiento de Dios. ¿Qué sucederá en este proceso? Que habrá un fundamento que nunca será destruido, porque el fundamento de Dios en tu vida está firme y se llama Cristo Jesús. ¿Y qué sucederá en este proceso? Que habrá una herencia que nunca será corrompida, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que se llama la vida eterna. Por eso Pablo estaba persuadido, y nosotros estamos persuadidos, que el que inició la buena obra, Él la perfeccionará. Lo que Dios inició contigo no lo soltará. Y mientras nosotros vayamos avanzando y vayamos a la presencia de Dios, ya sea por arrebatamiento o por muerte natural, sin Dios nunca nos abandonará a nosotros. Él siempre estará conmigo, contigo y con tu casa. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor. Vamos, colóquese de pie en esta mañana.